Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre las fuentes de información primaria. La información primaria es aquella información nueva, que no ha sido elaborada anteriormente, y que la empresa va a recopilar directamente a través de su propia investigación de mercado. Para recopilar esta información, la empresa puede utilizar diversos métodos de obtención de datos, que veremos a continuación. El primer método es la investigación por medio de encuestas. Este es el método más utilizado. Las empresas realizan estas encuestas para determinar los conocimientos, las creencias, las preferencias y la satisfacción de los consumidores. En la realización de una encuesta podemos diferenciar tres fases principales. La primera de estas fases sería la selección de una muestra representativa de la población que se va a investigar. La segunda fase sería el diseño del cuestionario y elección del tipo de encuesta, es decir, si la vamos a realizar por correo, en persona o por vía telefónica. Y por último, en la tercera fase se realizaría un tratamiento estadístico de los datos recogidos en la encuesta, obteniendo los resultados o las conclusiones oportunas. Otra forma de obtener datos es la investigación experimental. La investigación experimental está diseñada para descubrir las relaciones de causa y efecto a través de experimentos provocados por el investigador. Por ejemplo, un estudio mediante experimentación reveló que los consumidores tendían a consumir aquella comida que presentaba un color más intenso, es decir, preferían la ensalada que presentara un color muy verde o la carne roja con un color muy rojo. El siguiente método de obtención de información primaria sería la investigación por observación. Este tipo de investigación consiste en la recogida de información a través de la observación del comportamiento de los consumidores o del funcionamiento de los puntos de venta, como pueden ser las tiendas. Por ejemplo, mediante la observación en supermercados, se ha descubierto que los consumidores tienden a elegir los productos que están a la altura de sus ojos. Como cuarta forma de obtención de información primaria, nos encontramos con la investigación etnográfica. La investigación etnográfica son técnicas modernas, donde uno o varios investigadores acompañan a una persona o familia en su día a día, para entender mejor por qué motivos toman sus decisiones de compra. La principal ventaja con este tipo de investigación es que se puede observar el comportamiento de los consumidores en situaciones cotidianas. Por último, la quinta forma de obtención de información primaria sería a través de técnicas cualitativas de investigación. Con este tipo de técnicas se pretende ir más allá de las respuestas superficiales que pueda dar un consumidor en una encuesta, entendiendo mejor la empresa lo que piensa y siente dicho consumidor. Las técnicas cualitativas más utilizadas son dos. Por un lado, la investigación a través de entrevistas grupales. Estas consisten en una reunión de 6 a 10 personas con un moderador, en el que hablan libremente sobre un producto o servicio. El moderador será el encargado de promover una conversación amena e informal para que los miembros del grupo expresen lo que piensan y sienten sobre el objetivo de la investigación. Los comentarios realizados por los miembros de este grupo se anotarán o se grabarán para su estudio posterior. Y por otro lado tendríamos la investigación a través de una entrevista en profundidad. En ella, el entrevistador interactúa con un individuo y lo alienta para que exprese con entera libertad sus ideas. Asimismo, se suele mostrar a los entrevistados una serie de estímulos para observar sus reacciones y descubrir su opinión. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.